mí es una gran alegría pues que me inviten. Me gusta mucho venir a conversar con ustedes. Eh, Algo que pues usualmente repito y digo es felicitaciones. Me alegra mucho que se brinden ustedes estos espacios, que se den la oportunidad de tener un rato para conversar de su pareja, que en medio de la cotidianidad saquemos un tiempo para seguir creciendo en el amor. Yo pienso que se nos va la vida aprendiendo y conociendo, bueno, qué es el amor, cómo se ama, eh, y encontrando como diferentes dimensiones. Entonces, hoy vamos a tocar un tema de mucho valor sobre la afectividad y la sexualidad. Allá en el encuentro, pues tuvimos un rato de conversar de este tema, de la sexualidad, muy valioso, pero bueno, ahí en el encuentro, pues hay muchas emociones, hay poquito tiempo, entonces, pues creo que son temas que vale la pena poder profundizar. Entonces, vamos a ir empezando partiendo pues como el refrigerio. Yo voy a ir siguiendo aquí mis notas y ustedes van viendo allá en la pantalla. Vamos a hablar entonces de la dimensión afectiva y sexual. Lo primero que hay que decir es que esta dimensión afectiva y sexual, primero que todo, es un atributo personal. Antes de que tengamos una sexualidad conyugal, porque se nos vuelve un tema y curiosamente se nos vuelve un tema en donde, pues por supuesto que eso nos compromete mucho, entonces uno siente derechos y de cierta manera como hay un compromiso a través pues de la alianza conyugal, lo hay en efecto, pero ese compromiso entre los dos, primero se trata de un tema que tenemos que ir descubriendo a manera personal. Al ser un atributo personal, pues primero que todo yo tengo que analizar desde mi persona cómo se ha venido construyendo este tema de la afectividad y de la sexualidad en mi propia historia de vida. Tenemos que saber que la sexualidad no es un hecho biológico únicamente. Si fuera solamente un hecho biológico, pues tendríamos que hablar solamente de los procesos del cuerpo y de cómo reacciona el cuerpo. Pero resulta que la sexualidad humana pues ya no es animal, ya no es instintiva. El ser humano pues ya no tiene instintos, ya obedece a unas construcciones que se hacen a lo largo de la historia. Son construcciones que tienen que ver con mi psicología, que tienen que ver con mi historia de vida, que tienen que ver con mi historia familiar, que tienen que ver con el contexto cultural que tenemos y desde allí es donde esto se va construyendo. Si queremos entender la sexualidad, si queremos intervenir y mejorar nuestra sexualidad conyugal, pues tenemos que empezar primero desde esa historia personal. Hoy voy a empezar a plantear unos elementos que de pronto los vamos a trabajar y a complementar más en el siguiente encuentro. Hoy de pronto voy a hacer más énfasis en lo personal, porque si queremos llegar al tema de cómo armamos esta sexualidad entre los dos y nuestra historia de vida conyugal en este aspecto de la afectividad y de la sexualidad, pues nos hace bien primero partir de ese análisis personal. ¿Qué es lo que significa la pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa la sexualidad para mí? Cuando yo puedo decir que esta es una dimensión personal, es mucho lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Qué es la persona? ¿Qué es lo que venimos siendo nosotros como persona? Pues como persona, podríamos decir, somos muchos elementos que se van configurando y que se van construyendo y se van integrando. Yo tengo un cuerpo, yo tengo una historia, yo tengo una familia, yo tengo una cultura, yo tengo una sociedad y todos esos son ejes que tienen que ver conmigo porque me dan elementos, hace presión sobre mí, me dan una orientación, me dan una ruta incluso afectan la forma en que yo amo o en la forma en que yo comprendo el amor o en la forma como yo puedo construir el amor con otra persona. Es decir, ahí estoy hablando de la dimensión afectiva y una de las dimensiones de la expresión del afecto, pues es esa sexualidad. ¿Qué tengo que decir? Pues que la persona, pues además de eso, tiene una historia de desarrollo. Incluso tengo que decir que esta persona que soy no está terminada de hacer, está en proceso. Y pues con eso quiere decir que aún los
asuntos del devenir de la vida, del día a día, pues tienen que ver conmigo y van dándome elementos para ir transformando, para ir aprendiendo. Hay veces para ir viviendo y limitando mi capacidad de amar o de comprender el amor, o estos elementos los trabajo y comienzan a enriquecerme y a ensanchar mi capacidad de entender al otro, incluso de entenderme a mí mismo. Entonces, cuando estoy hablando de la persona, estoy hablando de algo que está en proceso. La persona no es un qué, la persona es un quién. Es decir, una subjetividad, una manera propia de ser. No hay un ser humano como el otro. Entonces yo no puedo decir, yo soy varón y usted me tiene que responder como responden las mujeres. O yo soy mujer y usted me tiene que responder como son los varones. Pues sí, o sea, sí hay tendencias y hay generalidades, pero por más tendencias y generalidades, hay una historia única, subjetiva, que se desarrolla en cada uno de nosotros y que además de eso está en proceso evolutivo. ¿Qué es lo que hace presión sobre nosotros? Unas dimensiones que hay que estudiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Primero, para entender esta sexualidad y esa afectividad conyugal, habrá que primero hacer una revisión de esos procesos históricos y personales de cada uno de los dos. Y dentro de todos esos procesos, habrá que distinguir unas herencias, unos elementos que hacen presión y que hacen, sí, participan en mí. Uno, la historia cultural familiar. En mi familia, ¿cómo se hablaba de la sexualidad? En mi familia, ¿qué me enseñaron sobre el cuerpo? El cuerpo era una dimensión que se reconocía, el afecto era una dimensión que se reconocía. Yo creo que a muchos de pronto les tocó familias con unas habilidades de reconocer amplias gamas en las emociones. Entonces hay familias en donde era tolerable, por ejemplo, que la gente se aburriera o tuviera un momento de tristeza y se le podía acompañar o al menos respetar. Hay otras familias en donde eso no era tolerable. El que estaba triste o aburrido, entonces, ver, ya está aburrido, venga, le doy duro para que tenga de qué aburrirse, ¿sí? O está muy aburrido, venga, tenga la escoba pues para que se entretenga, ¿sí? Y esa era la manera como de tratar emociones. Habría que ver por qué. Es decir, ¿qué sucede allí? En esa familia entonces no era lícito reconocer unas emociones. Hay un espectro de las emociones y nuestras familias hay veces tienen habilidades para reconocer y respetar todas las emociones, o hay familias que solamente se quedan en una gama. Hay familias en donde solamente hay dos emociones, tristeza y enojo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con la cualidad afectiva de las personas? Eso va transformando la manera como establecemos los vínculos, eso va transformando la forma en la que yo puedo ser tolerante al otro, eso puede transformar la forma en que yo tengo la sensibilidad para acercarme a un otro, no desde un juicio descalificador, sino desde una habilidad para comprender y para tejer puentes con el otro. Cualidades fundamentales para que haya una sana afectividad y, por supuesto, entonces para que haya una sana sexualidad. Entonces estoy hablando de la historia de vida familiar, afecta nuestra dimensión emocional, afectiva y por ende sexual. Historias personales, mis historias personales de cómo se fue desarrollando mi afectividad, mi sexualidad, de cómo se fueron desarrollando mis historias de triunfo, de derrota, las historias de vergüenza. Hay veces, hay mujeres muy marcadas por el tema de su desarrollo en la pubertad. Entonces, hay chicas que de pronto se les desarrollan los senos más pronto que las compañeritas. Y entonces las demás comienzan a señalar eso y entonces la niña desarrolla vergüenza y joroba, ¿sí? Como una manera de hacerse invisible, ¿sí? O todo lo contrario, entonces se sexualiza a edad temprana. Y eso comienza a ser parte de mis historias personales. ¿Cómo he venido yo construyendo entonces la significación, el sentido de mi sexualidad personal? Mire que esto hace parte de lo que yo entrego cuando me entrego, de lo que yo siento que voy a recibir cuando me encuentro con mi pareja y entonces me desnudo. Y entonces, ¿qué es lo que siento que va a suceder? Pues fíjense que en todas estas historias se vienen construyendo tensiones, emociones, situaciones que van a afectar nuestra interacción conyugal, nuestro encuentro conyugal,
pero que muchas veces no conocemos, no está a la luz. Vale la pena hacer una investigación, vale la pena primero hacer una revisión de mi historia personal, esa la tengo que hacer yo, por eso hoy quiero centrarme más como en lo personal, ¿sí? Hoy quiero centrarme más como que partamos desde nosotros. Podríamos partir desde el asunto de la interacción, pero creo que aquí hay una mejor ruta. El último elemento que señalaría allí como referentes o como situaciones que hacen presencia en nuestra sexualidad conyugal son los referentes culturales. Los referentes culturales, entonces pensemos cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, ya hace un ratito, ¿cierto? Hace poco, de todos modos, ¿sí? Eso es reciente, pero ¿cómo se estaba pensando? Para pensar esto, pensemos un poco las expresiones culturales, la música, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en la música en los años de cuando yo era joven, adolescente, al día de hoy? ¿Ha habido cambios? Entonces, sí, ¿y qué ha pasado? ¿Sí? Entonces, escuchemos las letras explícitas y soeces muchas veces de lo que hoy se valida. Ay, mira, ha cambiado muchísimo la cultura. Si algo podemos hablar de estos de la mitad del siglo XX para acá, es cómo se han dado cambios culturales cada vez más fuertes en menos tiempo. La cultura siempre ha cambiado, la cultura siempre es novedosa. Siempre los viejos dicen, estos jóvenes, sí, eso es típico, ¿sí? Pero resulta que ahora los cambios son más drásticos en menos tiempo. Entonces, ¿cuál era la cultura de mi esposa? Sí, la cultura que le tocó vivenciar, la cultura que me tocó vivenciar a mí. La cultura tiene ejes, ¿sí? Podríamos decir que es como una sucesión de marcos, ¿sí? Como las muñecas rusas que están encajadas una dentro de otra. Hay una cultura general latina, somos latinos, ¿sí? Los latinos, ¿cómo somos respecto de los europeos o los anglosajones? A nivel de la afectividad, de la emocionalidad. Bueno, usualmente somos más efervescentes, más emocionales, más sensoriales, ¿sí? Eso hace parte de nosotros. Pero también somos colombianos. Colombiano es diferente a peruano o a ecuatoriano, bastante, ¿sí? Dentro de Colombia somos caleños. Bueno, yo no soy caleño, yo nací en Bogotá, pero ya me enraicé aquí hace rato y hace parte de nosotros, pues todas estas herencias culturales. ¿Tendrá esto que ver con la forma en la que amamos? Con la forma en la que yo comprendo mi afectividad, mi sexualidad, con la forma en la que yo construyo relación con el otro. Por supuesto, y aún, pues, para empeorar y poner más el panorama, no sé si han tenido experiencia de cuando en el colegio uno hace esos microclimas, ¿sí? Dentro del colegio, uno también hace unos pequeños grupitos en donde se significa, ¿sí? Sobre el afecto, sobre la sexualidad, ¿sí? Hay colegios en donde los amigos se abrazan y pueden jugar juntos. Hay colegios donde si se abrazan es que le pasó, ¿sí? Usted quiere, ¿sí? Hay una prevención. Entonces, elementos para pensar, elementos para entender cómo nos venimos construyendo a lo largo de la historia. A mí esto me parece muy bonito y además genera una gran oportunidad, y especialmente para el tema de comprender la sexualidad. Muchas veces en el matrimonio se presentan problemáticas en la sexualidad, muchas veces. Y hay veces es triste ver a gente muy herida sintiendo que el amor se acabó porque, mire, a este ya ni se le para. ¿Sí? Quiere decir que me dejó de amar. Espérate, no. Sí, o es que ya no nos funciona. Quiere decir que entonces no hay tanto amor, de pronto hay cariño, pero no hay amor. No, espérense un momento. Hay que poder comprender este hecho de lo sexual. Lo sexual es significado. Sí, disculpen, para un psicólogo eso significa un poco de cosas. Yo quisiera poder graficarlo. ¿Sí? ¿Qué es la significación? Yo creo que con ustedes hice este ejercicio, yo no me acuerdo. Yo les digo, piensen en una pelota. Piensen en ese momento en una pelota. ¿Sí? Y entonces voy a pasar y voy a preguntarles a cada uno de ustedes de qué color es la pelota que pensaron. Y entonces, ¿de qué color fue la pelota? ¿Quién me dice? Roja. ¿Todos pensaron en una pelota roja? No, azul, roja y azul. ¿Alguien pensó otro color? Amarilla. Pero yo les dije pelota. ¿Por qué piensan en cosas distintas? Si vamos al diccionario podemos saber qué es una pelota.
¿sí? Una esfera, pues, pero a ver, ¿era pelota de qué? ¿De básquet, de fútbol, de tenis, de niños, de caucho? ¿Sí? Yo pienso en la pelota de caucho con las letras y los muñequitos que había, de azul oscuro. Bueno, claro, la palabra entonces tiene un significado y lo podemos buscar en el diccionario. Es lo mismo para todos. Pero la significación es la construcción psicológica de lo que para mí eso representa. ¿Qué representa un pene erecto? Ahí estamos en la iglesia. ¿Eso es pecado decir eso? No, Dios no quiere, no. ¿Cierto? Eso es del Señor y lo quiere. Dios quiere que haya buena sexualidad en los matrimonios. Pero estamos hablando de la significación. ¿Qué significa esto? Entonces, para una persona significa deseo. Para otras personas significará terror, peligro, ¿sí? Peligro de abuso. Para alguna persona puede significar vergüenza, para un hombre puede significar vergüenza, ¿sí? Para otra persona puede significar simplemente un proceso biológico. Otro dirá, gracias a Dios, hermano. ¿Sí? No sé, cosas de esas que suceden. Entonces, ¿qué quiero insistir en esto? Es decir, la afectividad y la sexualidad se construyeron a lo largo de la historia. Cuando no la entiendo en mi aspecto personal, cuando no la entiendo en mi pareja, hay veces se nos vuelve oscuro el panorama porque uno como dialoga, por ejemplo, con una lubricación de la vagina. ¿Cómo hago? No, no se lubrica eso. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Ah, bueno, mire que desde lo psicológico se abre todo un espectro, ¿sí? Cuando tenemos problemas en la interacción, es que yo quiero que hagas esto porque eso me gusta y el otro dice, no, eso me parece asqueroso. ¿Cómo hago para lidiar con esas diferencias? Pues mire, tenemos que ir más profundo para comenzar a abrir oportunidades de construir juntos. Algo que voy a estar diciendo a lo largo de este tema y del siguiente es que la afectividad y la sexualidad se construye entre los dos, le damos una significación. Hay veces la sexualidad se convierte en un miedo. Vamos a hacer el amor. No, me pidió que lo hiciera, Dios mío. Y si no se me para, entonces va a sentir no amada y entonces me va a sentir que me vaya, ¿sí? O cuando hay problemas de eyaculación precoz, por ejemplo. Entonces, usualmente en esos problemas de eyaculación precoz hay ansiedad. Entonces comienza las caricias, el preludio y comienza a ser todo chévere. Y entonces la persona dice, uy, va bien, uy, va saliendo, ¿sí? Cuando de pronto ella dice, ah, ya, y él dice, uy, y si no le rindo o no le satisfago, y entonces ya se desconecta. En lugar de seguir la película del encuentro sexual, de las caricias, del intercambio de afecto, ya el hombre ya se desconecta de esa experiencia y se centra en le tengo que cumplir. Y si no le cumplo, ¿será que soy poco hombre? ¿Será que soy poco macho? Y entonces se consigue otra, se separó de él y ahí vienen los problemas. O se le baja la erección o viene la eyaculación precoz. Bueno, es muchas veces lo que sucede. Asuntos de la significación. ¿Cómo vamos a darle juntos un significado a la sexualidad? Y eso deviene de lo personal. Volvamos al tema entonces. La sexualidad es una dimensión personal. ¿Qué significa mi afectividad y mi sexualidad en esa dimensión personal? Ya hay que darle clic. Yo no sé quién está manejando clic. ¿Sí? Allá en la ventanita. Gracias. Ya se le puede dar. Entonces, la sexualidad, la afectividad y la sexualidad, eh, pues tienen unas funciones personales. Dentro de lo psicológico, tienen una función. Por ejemplo, hay una construcción de identidad en mí. Hay una capacidad de encuentro, bueno, pero voy a ir despacito más bien, de identidad. Hay una facultad de identidad, pilas. Eso es muy sensible, ¿sí? Cuando usted se enoja con su pareja y maltrata sin querer o queriendo, ¿sí? O nos ponemos burdos a la hora de tratar la sexualidad o las formas de expresar el afecto o las formas de sexualidad del otro, hay veces estoy hiriendo la identidad de la persona. Y uno puede decir, ay, pero ay, pero ¿qué le da? Tranquilo, yo solamente le dije una cosa. No, espérate un momentico, que la sexualidad, entonces, tiene una dimensión conyugal de interacción, pero tiene una significación
de identidad. Es decir, yo me he pensado y yo me pienso a través de mi sexualidad y de mi afectividad, de lo que yo valido como expresión afectiva o como expresión sexual. Hay un factor allí. Imaginémonos los niños, los adolescentes, ¿sí? Los jóvenes, cómo hacen construcciones sobre su sexualidad. Los varones, entonces tenemos que ser el macho, dice la cultura machista. ¿Estamos en una cultura machista o ya no? Eso era de antes. ¿Ustedes qué creen? ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Y en serio? Todavía. Y de unas maneras que uno no alcanza a comprender. Y no solamente los varones, las mujeres, hay mujeres también muy desde el machismo, ¿sí? Entonces, hay procesos culturales que están a través de nosotros y que no nos dan tanta libertad a la hora de pensar nuestras formas de amar. Esto de amar, ¿sí? Esto de amar de verdad es algo que tenemos que aterrizar y pensar para poder abrir oportunidades. Pero para abrir esas oportunidades, entonces tengo que preguntarme, para mí, ¿qué ha significado ser varón? Para mí, ¿qué ha significado ser mujer? Yo como persona, es decir, esto de la sexualidad no es un atributo efímero ni superficial. Dentro de la teología del cuerpo hay una frase que me gusta, que me parece chévere porque me parece real. Se dice, yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo. ¿Sí? Eso me parece valiosísimo. Yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo. Ahora voy a profundizar un poquito más. Perdón, perdón, en esta charla yo no voy a profundizar tanto de eso. Bueno, sí, sí voy a profundizar. Me tocó cambiar la charla esta tarde, entonces me disculpan, un límite de comunicación. Eh, Ahora voy a hablar de un modelo para pensarnos como persona, un modelo integral. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, pues ahora lo voy a expresar un poquito más. El alma es como lo psicológico, la psique, esa alma que tenemos, y una dimensión espiritual que ahora vamos a poder entender. Eh, Encuentro, ¿sí? De acuerdo, como yo me pienso y como yo me entiendo, de esa manera yo me dispongo a relacionarme con el otro. Si yo soy varón, entonces hay cosas que yo voy a pretender. En la cultura actual, en la cultura que hemos vivido, entonces un hombre tiene que proteger, entonces un hombre tiene que ser fuerte, esos atributos pues son bonitos, tiene que estar al servicio, pero también hay otros que nos victimizan de cierta manera. Siempre tiene que querer. Y si la señora le dice, tiene que estar como el Boy Scout, siempre listo. Muchas veces le es muy fácil hacer eso, ¿sí? Pero otras veces no quiere, porque hay una herida emocional, pero en esta lógica machista, él no debe reconocer esa emoción, debe querer siempre. Entonces pone cuotas de carga en donde ya a veces tengo contradicción de lo que siento con lo que quiero, con lo que tengo que hacer. Y lo mismo le sucede a las mujeres. La mujer culturalmente entonces tiene que estar obligada a ser sexy y entonces tiene que ser sexy, tiene que verse bonita y tiene que estar así y tiene que estar puesta en punta. Yo creo que en algún momento les he comentado de una persona con la que trabajaba, era una señora mayor, eh, eh, después de un divorcio duro, de un matrimonio largo, y se consiguió un muchachón, un chico pues mucho más joven, 20 años más joven, 25 años más joven, pero entonces ella trabajaba por ser la primera en despertarse para ir a arreglarse el aliento de dragón y peinarse un poquito y acostarse. ¿Sí? ¿Cómo duermen las princesas? Las princesas de Disney. Así, sí. Dios mío, ¿quién es? ¿Sí? ¿Quién es esa pobre persona? O sea, se comporta, porque así dice la cultura, pero qué ruptura con nuestra internalidad, con nuestro mundo interno. Cuando estamos así rotos, ¿cómo construyo puentes? ¿Cómo construyo afecto con el otro? Sé lo que tengo que hacer, pero muchas veces no conecto con lo que realmente siento. Decisiones que tenemos que poder superar. Expresión, la sexualidad me sirve para expresar. ¿Sí? A ver, ¿cómo uso el cuerpo? ¿Cómo atavío este cuerpo? ¿Sí?
Entonces, una señora, por ejemplo, se puede sentir bien con una blusa bien escotada y se siente regia, ¿sí? Y otra podría sentirse avergonzada. ¿Quién tiene la razón? Las mujeres tienen que ser más lideradas o no, tienen que ser, pues, ¿quién tiene razón? O sea, significaciones que yo tengo que no solamente comprender, sino desenredar en mi historia, porque es necesario, con la ayuda de Dios, empoderarme de mi historia. ¿Qué significa empoderarme? Es hacerme cargo de mi historia, pero desde una claridad que yo tengo que tener con Dios, ¿sí? Un discernimiento de qué fue lo que fue creado en mí, cuál es el proyecto de vida que yo tengo, quiero llegar a ser, necesito llegar a ser, porque ahí es donde tengo que poder hablar con todos mis condicionamientos y con todas mis cargas históricas, con todas esas cosas que me ponen como una opresión de lo que yo tengo que ser para poder de verdad ganar autenticidad y libertad. El ser humano tiene que pensarse, tiene que descubrirse, lo necesita. Incluso eso fue lo que quiso Dios cuando nos dio una capacidad de intelecto, cuando nos dio una capacidad de albedrío y cuando nos llamó a la libertad. Libertad es un tema que hay que estudiar, porque se presenta muy confuso y genera muchos riesgos. Libertad desde la espiritualidad es el uso de todas estas capacidades que Dios me ha dado, mi cuerpo, mi intelecto, mi capacidad de afecto, mi capacidad de relación, mi capacidad de proyectarme hacia el futuro, para poder construir una idea de lo que verdaderamente me hace bien y poderme comprometer con eso. Si yo no tengo esa capacidad de compromiso con lo que me hace bien, con la persona que fue creada y que tiene que construirse y crecer, tengo problemas de libertad. Yo podría entender que la libertad hace lo que me da la gana, pero eso es la fórmula para terminar uno esclavo de sus pasiones. ¿Qué es lo que, cuál es la persona que tengo que llegar a ser? Bueno, Dios me ampara y me acompaña en eso. Y ahí viene ese sentido último de la acción. La acción. Es decir, en la acción expreso mi voluntad y expreso la construcción que estoy haciendo como persona. Y esa es mi capacidad de amar. Entonces, pues tareas que hay que hacer con la ayuda de Dios. Tengo que hacer un estudio personal. Tengo que ir a mi historia para ver desde mi historia, bueno, qué es lo que vengo siendo, cómo es que vengo pensando esta cualidad de ser persona y relacionarme con otros y de construir con otros. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en el corazón de los demás? En estos días un padrecito me pidió que le ayudara con unas charlas sobre el duelo, porque en noviembre es el mes de los difuntos. Entonces, en esa reflexión me acordaba de un hermano de comunidad mía que falleció hace un año eh, y, bueno, trabajaba un poco ese tema de cómo se supera un duelo. ¿Cómo sabe uno que está superando el duelo? ¿Cómo sabe uno que ya lo superó? ¿Sí? Yo creo que pues hay varios, en psicología hay varios elementos, volver a tener rutinas, volver a construir, pero creo que hay un elemento trascendental que es importante y es volver a conectar con mi capacidad de hacer una historia de vida. A mí me puede embargar el duelo y me puede embargar el dolor, la ausencia, eso es cosa difícil. Cuando se muere alguien muy cercano, uno se muere con esa persona. Es decir, ya la vida no es la misma. Si se me murió mi pareja, pues mi madre, yo no puedo volver a la misma vida que había antes, que no está ella, ¿sí? Entonces ahora las cosas son muy diferentes. Tengo que aprender a vivir de nuevo, pero con unas motivaciones muy bajitas. El duelo le rompe toda la motivación. ¿Cómo sé que la he superado? Cuando yo vuelvo a conectar con esto que es mi capacidad de hacer un proyecto, de construir con otros, de seguir descubriendo mi ser y seguir aprendiendo para generar nuevas capacidades de amar y de conectarme. Esa habilidad en este aspecto de sanar la afectividad y la sexualidad del matrimonio es fundamental, ¿sí? Amar no es una tarea solo para el otro. Tener una sana sexualidad no es solamente una tarea para tener contento al otro, ni siquiera solamente para estar yo satisfecho sexualmente o afectivamente, es el desarrollo de mis capacidades, ¿sí? ¿Quién eres tú en esta vida? Nos vamos a morir. ¿Y qué es lo que va a quedar de ti?
lo que alcanzaste a sembrar en los corazones de la gente. ¿Qué sembraste? Lo que sembraste fue fruto del desarrollo de tus capacidades de ser persona, de servir, de con tu inteligencia dejar elementos. Hay veces uno podría irse y dejar solamente dolores. Este no me amó, ¿sí? O dejé dolores, o dejé vacíos, o dejé pesar. Pues en algo pues, es difícil la perfección, yo creo que eso no está prometido. Pero con la ayuda de Dios es un trabajo que nos implica y que debemos poder seguir trabajando. Eh, Hay que conocernos, tenemos que conocernos desde nuestra historia, pero desde esto que está siendo llamado, desde la vocación. ¿Sí? Si yo me conociera solamente desde lo que soy, hasta me frustro. Y entonces aparecen las mortíferas y típicas frases, es que yo soy así, usted me conoció así. ¡Ay, qué pesa! ¿Sí? Esa tara, ¿sí? Esa limitación del desarrollo. Yo he sido así, pero por el amor a vos, por el amor a Dios, a mí mismo, me quiero seguir construyendo para poder construir nuevos elementos de sanación. Es necesario entonces entrar en procesos de sanarnos a nivel personal y de sanear nuestra pareja, de sanearnos incluso de las visiones que nosotros hemos construido sobre nosotros, que son visiones negativas o destructivas, para poder ir descubriendo cuál es la meta. La meta es construir un nosotros. Yo puedo pelear por mis ideales y mis necesidades, o me puedo comprometer con los de mi pareja, pero en realidad vale la pena que entre los dos nos comprometamos con el nosotros. El nosotros es la alianza que hemos podido construir entre los dos. La meta no es necesariamente la satisfacción de mi persona, porque hay veces yo quiero solamente mi ego, desde mi centro, pero el nosotros tiene que ser una casa amplia que los cobije a los dos. Entonces, crecer como persona no necesariamente es crecer para convencerlos a todos de que me hagan caso y hagan lo que yo les digo. Sí, no, hay veces esa es la trampa del egocentrismo. La meta es lograr poder ser, darme a construir un amor donde los otros puedan llegar y crecer para bien, donde mi esposa pueda sentirse retada a amarme, pero también se sienta reconocida, validada y pueda crecer conmigo. Unas preguntitas. Esta es fuerte. Ahí, mejor dicho, tomen una fotito, porque allí hay unos retos que me parecen fabulosísimos. Mejor dicho, terminemos allí y ustedes se siguen trabajando eso. No, mentiras, voy a cerrar. Pero allí hay un trabajo que yo les recomendaría. Es ese tallercito sobre mi sexualidad personal. Pero realmente allí hay que poder decir sobre mi afectividad y mi sexualidad personal. Chévere hacer este tallercito. Chévere que cada uno de los dos lo haga y en algún momento lo compartamos entre los dos, en medio de la oración, en buena onda, con el deseo de crecer y de construir, no para polemizar, ¿sí? Sino para conocernos mejor. Sí hay un tema importante a la hora de que yo tenga expectativas afectivas o sexuales, porque ¿a quién le voy a dar curso? Puedo darle curso a hacer peticiones egocentristas, entonces perjudico en nosotros. O puedo orientar mis expectativas, mis solicitudes hacia el otro, mi oferta afectiva y sexual a lo que nos construye como pareja. Pero primero me tengo que sanear y descubrir como mis tendencias. Entonces, ahí hay preguntitas que sé que no todas son muy sencillas. Uno, lo que me parece más importante, ¿qué me parece más importante en el tema de la afectividad y de la sexualidad? Buenísimo descubrirlo. Hay veces, aquí no metí ese tema de las dificultades para hablar de eso, de la afectividad y de la sexualidad, pero es crucial conocernos y distinguir. ¿Se acuerdan del ejemplo de la pelota que les puse? Distinguir las significaciones. ¿Qué significa para vos que yo te pida que tengamos un encuentro sexual? ¿Qué significa para vos cuando yo me niego
O cuando yo te digo, uy, no, ¿sí? ¿Qué significa para vos y cómo entre los dos podemos trabajarlo y cómo también a nivel individual también tenemos que llenarnos de herramientas para eso? Dos, lo que más me agrada en cuanto a esto de la afectividad de la sexualidad, ¿qué es? Lo que más anhelo, lo que más dolor me da, físico, emocional, bueno, lo que menos me ha gustado, lo más difícil en mi vida sobre este tema, aquello que no pude saber a tiempo, aquello que temo que suceda, lo que quisiera sanar, el mayor reto actual sobre este tema, lo que más me costó en mi historia personal sobre este tema, lo más bochornoso que he vivido, el error más grande que he cometido sobre eso, mi principal ilusión sobre el tema, mi mayor dificultad, lo que quisiera que mi pareja me conociera de mí en este tema, lo que quisiera conocer de mi pareja en este tema. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Preguntas muy sencillas? ¿Las tienen claritas todas? ¿O será que estas cosas necesitan un poquito de detenerse y de profundizar un poco? Yo creo que sí. Yo me hago ese test y yo miércoles, sí, creo que voy a necesitar más tiempito para profundizar. Pero tú quieres amar mejor, piénsate, pare un momentico, ore, porque este cuerpo, esta afectividad, esta sexualidad no está hecha al azar, tiene un sentido, tiene una dirección. Y la dirección es, es la trascendencia. Trascenderme es ir más allá de mis heridas, ir más allá de mi historia, ir más allá de mis pedidos particulares para construir con un otro algo que a los dos nos hace crecer y nos hace bien. Cuando nos orientamos hacia allá, en el camino encuentro una cantidad de cosas no resueltas, de cosas que dan dolor, que me da miedo, pero tampoco me puedo quedar allí. Tengo que encontrar a nivel personal y con el otro, con mi pareja, herramientas para seguirnos construyendo a partir de eso. Entonces, pues bueno, ahí hay una tareita a nivel personal. La verdad es que no me voy a detener allí porque la cosa es muy sensible y yo creo que eso requiere su tiempo. Entonces, este no es el mejor contexto. Pero lo que tenía que decirse y se dijo, ¿cierto? Tarea, eso está. Voy a ir terminando. Está largo porque todavía me queda temas. Eh, la afectividad, vamos, eso, gracias. Entonces, ¿qué quiero decir de eso? Ya voy sintetizando, ahí van a quedar más elementos, yo estoy grabando eso, lo subo en YouTube, bueno, que creo que también, para que luego se repase, que estas charlas allá tienen muchos elementos que vale la pena masticar. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? No nos quedemos en la frustración, no nos quedemos en la soberbia de pensar que yo ya sé cómo es y cómo debe ser y entonces ya aprendí. No, qué tristeza, porque seguimos vivos, quiere decir que hay nuevos capítulos por descubrir, nuevos niveles por desbloquear. Tengo que seguir construyendo esta capacidad de amar, de amarme, de descubrir mi capacidad de amar y de construir con otros en esas dimensiones afectivas y sexuales. El proyecto, esto es un proyecto entre los dos, pues tenemos que llegar a algún acuerdo. El hilo del acuerdo, o un buen punto para empezar, está allí en el deseo. ¿Cuál es mi deseo para nosotros en este aspecto? Yo puedo decir es que me gusta así, o me gusta así, o no me gusta que me pidas, o que sí me pidas. Sí, o sea, yo puedo decir que quiero, pero el deseo es un poco más allá y conviene que sea un poco más meditado y conviene que esté conectado con eso que yo quiero de bien para nosotros, ¿sí? Ese deseo de amarnos más trascendentemente, que quisiera que sucediera entre los dos. Yo puedo decirte, oye, yo quisiera mucho, pero siento en ese momento gran limitación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, te invito a que me ayudes en esto. Trabajemos juntos. Es la mejor clave. Trabajemos. No nos quedemos estancados. Comencemos a recoger elementos, pero con la ayuda de Dios restauremos nuestra persona. Conviene, démosle a la siguiente, por favor. Conviene que nuestra sexualidad sea un ejercicio que nos humanice. Conviene que el afecto que tenemos construido entre nosotros sea un ejercicio
que nos ayude a crecer en la capacidad de integrarnos, pero de desarrollar esas diferentes dimensiones que tenemos. Vamos a ir adelantando las otras diapositivas, por favor. Hay una diapositiva que dice una concepción trascendente del ser humano, vamos a darle a eso. Entonces, ¿qué son estas diferentes dimensiones? ¿Sí? Entonces, démosle a cuerpo. ¿Cuerpo qué es? Pues para empezar es una materialidad. Este cuerpito puede ser real, ¿sí? No atraviesa otros objetos. Es un punto de referencia para yo pensar la realidad. Cualquier cosa que vamos a hacer, cualquier proyecto tiene que implicar este cuerpo. Y este cuerpo está sujeto al tiempo y espacio, es decir, nos pone unas cualidades. Eso nos sirve, porque a veces tenemos metas muy ilusorias en cualquier dimensión, en medio de nosotros, pero lo que no tenga tiempo y espacio no va a ser. Tenemos que lucharle a tener una noche de pareja para construir nuestra relación, qué bacano. Tienes que ponerle fecha concreta, porque si no, no va a ser, ¿sí? El cuerpo me sirve para reunirme, para tener esa materialidad. Incluso me relaciona con un evento trascendental. Me voy a morir, envejezco. La vida es finita y cada momento es irrepetible. Veré entonces si ese momento se lo entrego a la tele, o a hacer apuestas, o a construir afecto y amor, a construir trascendencia o intrascendencia. Lo cierto es que lo jugado se queda. Hay una dimensión allí de la vitalidad. Démosle adelante, por favor. El alma, ahí está la psicología, mi identidad, mis inteligencias, bueno, mi pensar, mi cultura, tengo que poder integrar lo uno y lo otro. Y por último, el espíritu. Y démosle clic, porfa, hasta donde aparece unas flechitas. Soy trascendente, me estoy desarrollando. Y mi desarrollo tiene que ver con mi capacidad de hacer conciencia de todas estas cosas. A ver, hay veces hay que hablar de afecto, pero resulta que yo tengo problemas con mi imagen corporal. Es que tengo mucha barriga, es que tengo unas estrías y me dan vergüenza. Vení, deja eso, que yo te amo como sos. No, 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 apágueme la luz para hacer el amor. Y el otro dice, no, no. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que en diferentes de estos niveles hay sensaciones. El último, perdón que no lo expliqué, es muy valioso, porque lo espiritual no es solamente la dimensión religiosa o la dimensión de la relación con Dios. Lo espiritual también implica mi capacidad de construir una ética, es decir, de ponerme unos parámetros, de establecer unas metas para llegar como persona. Y es fundamental que entre los dos podamos construir una ética de nuestra relación. ¿A qué valores le apostamos en nuestra relación? Porque es que eso nos desarrolla como personas. Hay veces esa es la base que más nos clarifica y nos da elementos para que podamos discutir en serenidad, en esperanza, los temas más difíciles de nuestra relación. Cuando nos hemos comprometido para sanar la sexualidad, ahí hay un tema fundamental. ¿Qué queremos que signifique la sexualidad nuestra? Como en el caso de la eyaculación precoz, un miedo, te tengo que cumplir o el apocalipsis 2.0, o vamos a construir que la afectividad sea un desarrollo de una solidaridad, de un compromiso, de una serenidad, de la aceptación. Me gusta mucho lo que plantea Benedicto XVI cuando habla de la desnudez de los cónyuges. ¿Por qué los cónyuges se pueden empelotar enfrente sin sentir vergüenza? Incluso porque usted no se le empelota a cualquier persona, ¿cierto? Ojalá que no, que es problema, sí, no puede, ¿cierto? O sea, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque es que no con todo el mundo tiene un pacto de aceptación total. Antes de la desnudez del cuerpo está la desnudez del alma, en donde hemos hecho un voto de amarnos de manera incondicional. Y es eso lo que hace sereno y lícito el tema de la entrega. Todo eso es la trascendencia de nuestro espíritu. Entonces, esto se va desarrollando a lo largo de la historia y lo necesita. Vamos a un tema que se llama, a una diapositiva que dice construir un vínculo humano. Por favor. Entonces, volvemos al tema de hay que construir un afecto y una sexualidad
que nos humanice, que nos devuelva el derecho a ser reconocidos, el compromiso a reconocer, a amar, a cuidar del otro, porque eso es lo que nos sana. Démosle al otro. Para lograr eso, lograr una sana afectividad, un sano vínculo, pues bien, es chévere. El primer punto, muchas veces decimos, bueno, la canción de Oscar de León, ¿no? Cuídala, llévala al cine, sí, los detalles, bien, bien, o sea, queremos, vamos a darle un consejo a los matrimonios, venga, tenga detalles, bien, bien, hay que hacerlo, pero hay niveles más profundos que necesitamos poder llegar. La pregunta es esta: ¿cuáles son los ejercicios afectivos fundamentales para que haya un matrimonio de larga duración y estén contentos? Porque puede haber un matrimonio de larga duración bien aburrido. ¿Y eso será lo que quiere Dios? No, pues sí, porque duraron. O sea, pues no se sepa, pues sí, está bien, quiere que haya unión, pero también creó la felicidad para nosotros, la plenitud. Eso es un signo de salud. La salud no es solamente que usted no esté enfermo, la salud es que también esté pleno y en vías de desarrollo. Démosle clic al siguiente. Entonces, hay ejercicios más epidérmicos para construir el vínculo, pero son necesarios. Expresiones concretas, sensibles, materiales y puntuales. Los regalitos de cumpleaños, los regalitos que no tienen motivo, sí, el día del corta uñas, sí, entonces te invito a alguien, no sé, cosas que no tienen que tener explicación, sí. Yo no tengo que esperar que yo que diciendo, porque cumpleaños, no, 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 puedo sorprender, puedo construir, hay que hacerlo. Es más bien superficial, de eso no nos podemos quedar viviendo. Dos, hábitos de vida, servicio y trabajo que demuestren compromiso. Eso genera buena convivencia. Muy bien, hay que hacer eso. Esas son formas de amarse. Sírvanse. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, pues me ama y me ama, pero no lava los platos. Entonces, pues, a ver, pegó en el palo. Todavía hay que construir sentidos más profundos de amor. Tercero, esta ya es más comprometida. Pilas que esta es más costosa, pero es mejor, ¿sí? Hábitos de comunicación más profundas que facilitan la comprensión, la unidad frente a metas, la sensación de respaldo. La sensación de respaldo es fundamental, fundamental, ¿sí? Yo siento el amor cuando siento que de verdad están conmigo en las buenas y en las malas. Si es solamente para lo bueno, pues siento un amor condicionado, siento un amor interesado y sé que me quiere mucho cuando se lo doy. Yo sé. Pero si no lo doy, bueno, difícil, porque igual hay que dárselo. O sea, se espera que haya una sana sexualidad, por supuesto. Pero allí es donde se construye una convivencia más profunda. Es decir, para lograr eso, no es solamente la voluntad buena, bien por tenerla, pero también se necesita lidiar las diferencias. El hombre le gusta cosas diferentes de lo que le gusta a las mujeres y viceversa. Y entre los dos tenemos que encontrar unas habilidades para negociar esas tensiones y esas diferencias sin jalarnos los crespos, sin acusarnos emocionalmente, sino amándonos. Muchas veces esto se da después de años y después de años de quererse cambiar, de criticarse, hasta que llega un momento donde, bueno, listo, ya te acepto así como sos. Bien, ese nivel hace sentir que de verdad alguien optó por mí. Le canso, le fatigo, yo sé que no soy perfecto y no me deja. Entonces comienzo a sentirme verdaderamente amado. Y el último nivel me parece también muy valioso. No quiero decir que solamente hayan esos niveles, hay muchos más, pero yo señalé eso. Hábitos que facilitan la integración, la comunión, el hacer una unión en donde entre los dos hay una tolerancia al ser de cada uno de los dos y los dos sienten respaldo, entonces nos sentimos felices y contentos en una entrega de vida, en una entrega más profunda y sana. Yo creo que por hoy voy a dejar aquí, ¿sí? Para no hacerles juego, no les quiero dormir más. Pero sí quiero señalar entonces en esta dirección. ¿Cómo construimos? Vamos a la última diapositiva, por favor. Ahí hay más elementos, pero tranquilo, en la próxima trato de rescatar un poco más eso. Ahora en este entorno,
La última. Ah, esa. Bien. Ahora en este entorno pensemos en mis expectativas y necesidades sexuales y afectivas. ¿En qué sí y en qué no? Las he educado para que mis propuestas o demandas sexuales y afectivas se basen en los principios de un vínculo sano. Reconocen, valoran, respetan, promueven el ser del otro. La sexualidad que propongo, ¿qué tipo de vínculo genera? Pues tomen una fotico si quieren y se quedan pensando un poquito en eso. Yo quisiera invitarles a que en esta semana, ojalá Dios quiera, pudieran sacar un ratico de pensar las preguntas a nivel personal. Piénsense las preguntas de antes, pero con perspectiva de trabajar esta diapositiva. Yo tengo que pensar mi afectividad y mi sexualidad, y allí seguramente voy a encontrar temas para resolver, incluso cosas dolorosas o cosas complejas, pero yo no me puedo quedar estancado allí. No, es que a mí me duele, eso es difícil. Pues sí, hermano, sí, parte de la vida, pero es que hay una misión de vida que nos hace libres. Me hace libre de mí mirar a mi pareja y decir, voy a construir un matrimonio para amarle. Quiero hacer una relación amplia y sana para amar a esa persona que me ha amado a mí, para vivir con ella o con él algo mejor, algo más sano, algo más amplio de lo que tenemos ahora. Hoy sabemos amar, hermanos, hoy sabemos amar. Pues sabemos varios capítulos, lo que hemos vivido hasta el momento, pero no quiere decir que ya aprendí a amar todo lo que uno puede llegar a amar. Estoy en proceso. Y ahí es donde conviene tener estos ejes de la espiritualidad y de la trascendencia, porque son los recursos que me llevan y me ayudan a trascender mis limitaciones, mi pequeñez, mi egocentrismo, y de verdad poder ver que la cosa puede ser magnífica. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios, pues ahí está la tareita, ¿sí? Ahí está la tareita. Entonces, va a ser una tarea más bien personal, de revisar desde mi historia, bueno, qué rollos tengo, y luego vamos a pensar y con qué lo resuelvo, ¿sí? En la próxima hablamos un poquito más de eso, ¿listo? Por ahora, pues vamos a dejar así. Yo les pido cerremos un momentito los ojitos y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, ¿sí? Que ese Santo Espíritu de Dios, que fue el que construyó mi mente, que construyó mi corazón, que construyó mi alma, mi afecto, mi sexo, me revele. Espíritu Santo, revélanos, por favor. Revélanos lo que fue creado en nosotros, un ser llamado a la libertad, un ser llamado a aprender a amar con el curso del tiempo. Espíritu Santo, yo te pido que derrames sobre mí y sobre mi pareja y sobre nuestro matrimonio y sobre nuestro legado familiar, histórico, derrama nuevas luces con tu misericordia. Derrama, Santo Espíritu de Dios, nuevas capacidades que nos permitan comprender más sobre el amor, que me permitan comprenderme más para poder avanzar en caminos de sanarme, de libertad, de construir. Señor y Dios nuestro, que nos llamaste a ser imagen y semejanza tuya, ayúdanos a aprender a amar así como tú nos has amado. Ayúdame a comprender cómo amar a mi pareja y cómo amarme a mí mismo, así como tú nos amaste y optaste por nosotros, aun cuando nosotros estábamos lejos. Derrama tu gracia del perdón, derrama tu gracia de la paz, derrama tu gracia de la esperanza sobre nosotros, para que podamos atrevernos a caminar hacia la libertad y hacia la salud. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu presencia. Te pedimos que nos acompañes en esta noche, que nos des descanso, que nos des ánimo, que nos ayudes a seguir amándonos y construir una familia